Queridos amigos, hermanos, hermanas, buenos días. En este canal, que lo asumo como un ministerio de divulgar la palabra que está escrita en la Santa Biblia, la palabra de Dios mismo. Y por eso el canal se llama el libro de la vida, porque me refiero solamente a porciones de la palabra que hay en la Biblia, en la Santa Biblia. Hemos estado hablando en los últimos 2 o 3 videos de las promesas que nos hizo Dios mediante su palabra y que están acá. Se dice que acá, se los he comentado, hay alrededor de 40.000 promesas para todos los casos, para todas las situaciones. De esas 40.000, yo extracté 500 y las recopilé en un libro que se llama Las promesas que nos hizo Dios, el tesoro más grande del mundo. En el capítulo 22 reúno las 24 promesas que debemos tener en cuenta todos los días. Todos los días. Hay que leerlas, releerlas, meditar en ellas, compartirlas. Así que les animo que compartan este video con las personas que aman, con su familia, para que las tengan presentes. Búsquenlas, están en la palabra. El video les va a ayudar a recordar y de hecho aprovecho para que apunten los versículos, tomen papel y lápiz y los apunten y vayan a la Biblia y la lean y se den cuenta de este tremendo tesoro. Las 24 promesas se las voy a leer a continuación. Y la primera dice, o se refiere al cumplimiento de sus promesas. El cumplimiento de sus promesas. La primera promesa está en Números capítulo 23, versículo 19. Dice, Dios no es un simple mortal para mentir y cambiar de parecer. ¿Acaso no cumple lo que promete ni lleva a cabo lo que dice? Tremendo, ¿no? Tremendo. Dios es sin duda infalible y veraz. Los hombres podemos mentir y fallar, pero Dios siempre cumple lo que promete y podemos confiar en su fidelidad. Si Él dice que algo se hará, se hará. Promesa número 2. Vida eterna en Jesús. Esta promesa está en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 11. Dice, y el testimonio es este, que Dios nos ha dado vida eterna, y esa vida está en su Hijo. Dios no solo nos da promesas que podemos disfrutar ahora mismo, también promete darnos la vida eterna de Jesús y su sacrificio en la cruz. Solo debemos aceptar que somos salvos a través de Jesús. Cuando abrimos nuestro corazón a Él en arrepentimiento y le reconocemos como nuestro Señor y Salvador, recibimos su perdón y por supuesto comenzamos una vida nueva, una vida que será eterna. Promesa número 3, el perdón de nuestros pecados. Miren esto, el perdón de nuestros pecados. Está en Primera de Juan, capítulo 1, verso 9. Dice, si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Sea lo que sea, Él nos perdona, nos limpia, pero tenemos que confesarlos. Dios nos da un nuevo comienzo cuando nos acercamos a Él con corazón arrepentido y le pedimos perdón por las cosas malas que hemos hecho. Él promete perdonarnos todos nuestros errores pasados, nuestros pecados y ayudarnos a cambiar. Con Él podemos comenzar una vida nueva en Cristo Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador. La 4, nuestra provisión. Está en Filipenses capítulo 4, versículo 19, dice, así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten, conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús.
Uy, Dios promete proveer en abundancia para que podamos cubrir todas nuestras necesidades. No nos promete concedernos todo lo que le pidamos, pero sí nos dará lo que realmente necesitamos para vivir, lo que Él considera que es justo. Porque a veces uno pide cosas que no necesitan y que a lo mejor lo pueden alejar de la palabra, de la santidad, pero Él nos va a dar todo lo que necesitemos para vivir. Y lo básico como el alimento, el techo, el vestido, el calzado, el sustento. Dios es fiel en eso, se los aseguro. La 5. Descanso y alivio. Está en Mateo capítulo 11, versículo 28. Dice, vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Tremenda promesa. Es bueno saber que podemos llevar a Dios todas nuestras ansiedades, preocupaciones, y Él nos dará descanso. No necesitamos cargar con nuestros pesares. Se los podemos entregar a Dios, a nuestro Señor Jesús, y descansar en Él. Tremenda. La 6. La 6. Vamos a leer la promesa número 6 de estas 24 que son impresionantes. Jesús como nuestro Señor y Salvador. Dice, está en Jeremías capítulo 33, versículos 14 al 16. Dice, llegarán días, afirma el Señor, en que cumpliré la promesa de bendición que hice al pueblo de Israel y a la tribu de Judá. En aquellos días y en aquel tiempo haré que brote de David un renuevo justo, y él practicará la justicia y el derecho en el país. En aquellos días Judá estará a salvo y Jerusalén morará segura, y será llamada así: el Señor es nuestra justicia. Del pueblo de Israel, concretamente de la tribu de Judá, nació Jesús, Dios mismo, nuestro Señor y Salvador, y por su sangre, por su sacrificio, somos salvos. Solo tenemos que reconocerlo con esa oración de fe que les mencioné en un video anterior y que pueden encontrar en la lista de los videos que hay en el canal de la vida. Por eso en el cielo se canta todo el tiempo. Eso lo podemos encontrar en el Apocalipsis, que dice: digno es el Cordero que ha sido sacrificado de recibir el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Porque en Jesús encontramos la salvación. Tremendo. El nacimiento de Jesús fue el cumplimiento de una promesa de bendición. La llegada a Israel de la justicia, el derecho, la salvación y la seguridad. Hoy también encontramos todo eso y mucho más en Jesús. O sea, mucho más que una promesa del pueblo de Israel. En Jesús encontramos la vida misma, es la vida plena. 7. La promesa del Espíritu Santo. Está en Hechos capítulo 1, versos 4 y 5. Dice, una vez más, mientras comía con ellos, les ordenó: no se alejen de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre de la cual les he hablado. Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Esta promesa la leí en el video anterior, donde estaba hablando de cómo acceder a las promesas que nos hace Dios y clasificando las promesas que son específicas para algunas personas en particular y generales para todo el mundo. Y cómo las generales se dividen a su vez en dos, en que las promesas condicionales con una condición y las incondicionales. Pues bien, Jesús prometió y envió al Espíritu Santo a la iglesia primitiva. Así sus discípulos recibieron poder para ser testigos de Jesús por el mundo. Nosotros también contamos con el Espíritu Santo y con poder para llevar el amor y la presencia de Dios a donde quiera que vayamos. Dicen algunos estudiosos que con el solo hecho de declarar e invocar el nombre de Jesús,
ya está la presencia del Espíritu Santo en nosotros. El que no tenga el Espíritu Santo no se atreve a confesar a Jesús. Prefiere confesar otras cosas, las cosas del enemigo. Pero el Espíritu Santo se manifiesta también de muchas otras maneras. O sea, va mucho más allá que declarar el nombre de Jesús. Y es que se manifiesta con poder, se manifiesta con dones. Los dones del Espíritu Santo son muchos. Pero cuando usted tiene, por ejemplo, la posibilidad de imponer las manos sobre una persona y declarar sanidad y esa persona se sana, es porque el Espíritu Santo está actuando en usted, está en usted y está actuando con poder. O cuando expulsa legiones demoníacas, expulsa espíritus de maldad de una persona, tiene el poder del Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo te bautiza cuando tú estás en intimidad con Dios, con Jesucristo, y recibes a Jesús como su Señor y Salvador. Y en verdad te lo digo, el Espíritu Santo llega a ti cuando tú te dispones a recibir a Jesús como tu Señor y Salvador. 8. Promesa de bendición y descendencia. Está en Hebreos capítulo 6, versículos del 13 al 15. Dice: Cuando Dios hizo su promesa a Abraham, como no tenía a nadie superior por quien jurar, juró por sí mismo y dijo: Te aseguro que te bendeciré y te daré muchos descendientes. Y así, después de esperar con paciencia, Abraham recibió lo que se le había prometido. Tremendo. Parecía imposible, pero Dios le cumplió a Abraham su promesa de descendencia. Así que podemos confiar que según Dios cumplió la promesa de bendición y descendencia que le hizo a Abraham, también cumplirá esa promesa con nosotros. Nos las haga a nosotros. Él también nos quiere bendecir y hacer fructíferos en todas las áreas de nuestra vida. 9. Promesa de salvación. Está en Isaías capítulo 45, versos 22 y 23. Dice: Vuelvan a mí y sean salvos todos los confines de la tierra, porque yo soy Dios y no hay ningún otro. He jurado por mí mismo, con integridad he pronunciado una palabra irrevocable. Ante mí se doblará toda rodilla y por mí jurará toda lengua. Tremendo, tremendo. Vengan a mí y sean salvos. O sea, el que no busque a Jesucristo, a Dios, no será salvo. Dios proveyó la salvación de nuestras almas a través de Jesús. Él quiere que todos seamos salvos. Anhela que vayamos a Él y lo aceptemos, y pidamos perdón. Él nos perdonará. Hay un detalle. Nosotros debemos pedir perdón, pedir disculpas porque estamos verdaderamente arrepentidos. El perdón viene como un regalo. O sea, no nos arrepintamos por el perdón y ya. Arrepintámonos porque queremos realmente cambiar. Ya el perdón viene como un regalo, como un obsequio, como una tremenda dádiva. También dice de antemano que sea ahora o después, toda criatura doblará las rodillas y declarará su nombre. Tremendo. 10. La corona de la vida. Está en Santiago capítulo 1, verso 12. Dice: Dichoso el que resiste la tentación, porque al salir aprobado recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Dichoso el que resiste la tentación, porque será aprobado y recibirá la corona de la vida. La corona de la vida mencionada aquí en Apocalipsis capítulo 2, verso 10, es el premio prometido a los que resisten y permanecen fieles hasta el fin en todas las pruebas.
Las tentaciones y la persecución siempre se van a presentar, pero el que permanece fiel en el Señor recibirá la corona de la vida. Miren, hace mucho tiempo, hace muchos años, en uno de mis poemas, escribí, dice, dichoso quien se aparta de la mesa sin haber vaciado la copa de vino. Vencer las tentaciones es una cosa dura, pero la palabra de Dios dice que no hay tentación que no podamos vencer porque Dios nos da la fuerza para poderlo hacer. Y cuando uno vence una tentación, cuando uno supera una prueba, uno es fortalecido espiritualmente. Se los aseguro, ya lo van a experimentar. La promesa 11 se refiere a la paz. Paz. Está en Juan capítulo 16, versículo 33. Dice, yo les he dicho estas cosas para que en mí hallen paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. Tremendo, tremendo. En nuestra vida terrenal tenemos muchas tristezas y aflicciones, pero en Cristo hallamos la paz que necesitamos para seguir adelante sin desmayar. Él ya ganó la victoria y esa es nuestra paz. O sea, pensemos que sea lo que sea, ya fue vencido en la cruz. Si tenemos presente eso en nuestra mente y en nuestro corazón, hallaremos esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Porque sea cual sea la aflicción, si la ponemos en la cruz, sabemos el desenlace y fue la resurrección de Jesús, la victoria, y eso nos da paz. Esa paz de saber que por Cristo Jesús seremos salvos, somos salvos. Tremendo. La promesa 12 en estas 24 que recopilé, que hay que tener en cuenta. Escuchar tus peticiones. O sea, que Dios escuche tus peticiones. Está en Filipenses capítulo 4, versos 6 y 7. Dice, no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Fíjese bien, háganle las peticiones a Dios. Puedes estar tranquilo, tranquila. Dios escucha cuando clamas, Lleva tus peticiones ante el Señor con una actitud de gratitud y confianza y recibe esa paz y espera porque Él obrará a tu favor siempre. Y conforme a su voluntad, resolverá el asunto en el momento preciso, en el tiempo de Dios. Clama. No te preocupes, que Dios escucha y atenderá tus peticiones. Promesa 13. El hecho de recibirte con los brazos abiertos. Está en el Salmo 27, versículo 10. Dice, aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor me recibirá en sus brazos. Hermano, hermana, Dios siempre está contigo. Aunque te fallen o se alejen las personas que más amas, puedes acudir a Dios siempre. Él te espera con los brazos abiertos y anhela recibirte y darte consuelo. No dudes nunca, no dudes de acercarte a tu Padre Celestial, a nuestro Señor Jesucristo. 14. Refugio y protección. Está en el Salmo 31, versículo 19 y la primera parte del versículo 20. Dice, cuán grande es tu bondad, que atesoras para los que te temen y que a la vista de la gente derramas sobre los que en ti se refugian. Al amparo de tu presencia los proteges de las intrigas humanas. Dios es tu Padre bondadoso y amoroso, que derrama su bondad sobre tu vida,
de muchas maneras diferentes. Refúgiate en Él, en Dios, en tus momentos de dificultad, refúgiate en Él. Recibe su protección y su ayuda. La gente se pierde de estas cosas porque no busca a Dios, porque no busca a su Padre. Camina con Dios de día y de noche y disfrute de su cuidado y de su compañía. 15. Libres de condenación. Está en el libro de Juan, capítulo 3, versos 16 y 17. Ese es el versículo que he dicho más famoso y el más leído. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenarlo, sino para salvarlo por medio de Él. Es tremendo, o sea, en Jesús estamos libres de condenación, libres. El amor de Dios por cada uno de nosotros es tan grande que estuvo dispuesto a enviar a su propio Hijo, Jesucristo, para que podamos ser libres de toda condenación a través de su sacrificio en la cruz. Jesús no vino para condenarnos, Él vino para liberarnos del poder del pecado. El pecado ya no tiene poder en nosotros cuando recibimos a Jesús. Jesús ya nos liberó, nos libró de toda condenación. Solo tienes que aceptarlo, recibir ese regalo de su salvación y vivirás con Él por toda la eternidad, hermano. 16. Prosperidad. En el Salmo 1, versos 1 al 3 dice: Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores, ni cultiva la amistad de los blasfemos, sino que en la ley del Señor se deleita, y día y noche medita en ella. Es como el árbol plantado a la orilla de un río, que cuando llega su tiempo da fruto y sus hojas jamás se marchitan. Todo cuanto hace prospera. Qué hermosa promesa, qué hermosa promesa. Que el que lee la palabra, la ley de Dios y se deleita en ella y medita en ella, será como un árbol plantado a orilla de un río, que siempre da fruto, que siempre sus hojas están verdes y que todo lo que haga siempre prosperará. Aquel que ama la palabra de Dios y la pone en práctica, que vive en obediencia, que vive dentro de la voluntad de Dios, siempre prosperará, siempre. Y esa relación intensa con Dios es como dice la palabra, un manantial, un río de agua viva. ¿Cómo no vas a recibir la bendición si estás buscando la presencia de Dios? Solo se marchita el que se aleja de Dios. La palabra dice que somos como el pámpano y Dios es la vid. Jesús es la vid. Entonces, si estamos tomando de la vid, de la savia de Jesús mismo, siempre vamos a estar florecidos y dando fruto. Pero si nos apartamos de Dios, imagínense, una rama que arrancamos del tronco se seca, se marchita. Es así de sencillo. Jamás vamos a prosperar lejos de Dios. 17. Ser nuestro Padre y nuestro defensor. Vamos a mirar la promesa 17 en este capítulo. Es el Salmo 68, versículo 5. Dice: Padre de los huérfanos y defensor de las viudas, es Dios en su morada santa. Padre de los huérfanos y defensor de las viudas, es Dios en su morada santa. Dios, nuestro Padre, lleno de compasión, provee a nuestras necesidades. Lo dicen muchas promesas, incluso las más profundas.
Él no deja sin padre a los huérfanos. A los que se nos ha ido nuestro Padre aquí en la tierra, los padres que han partido con el Señor, pues sepan que tenemos a nuestro Padre Celestial. Y si no se ha ido su Padre, pues tienen los dos Padres. El Padre Celestial, el Dios Creador, y su Padre terrenal. Dios es un Padre amoroso. Por excelencia es amoroso. Y Él defiende también a las viudas, a los débiles. Sea cual sea nuestra necesidad, podemos confiar que Dios nos acompaña y nos provee. Porque es parte de su esencia. La esencia de Dios es ser compasivo y proveedor. Porque es el amor mismo. 18. Su compañía. Eso lo encontramos en Apocalipsis capítulo 3, versículo 20. Dice, mira que estoy a la puerta y llamo. Mira que estoy a la puerta y llamo. Y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. Dios es un caballero. Toca tu puerta. Él te llama, te usa cualquier persona, un video como estos, para hablarte de su mensaje. Si tú abres tu corazón, si tú abres tu puerta y lo recibes, Él cenará contigo y te dará compañía. El Señor solo está a la espera de que le permitas entrar en tu corazón. Si lo haces, Él entrará y será tu compañero fiel por siempre. Su amistad es una amistad eterna. Así que yo te animo a que le abras tu corazón a Jesús, a nuestro Padre Celestial. 19. Su compasión paternal. Está en el Salmo 103, versículos 12 al 14. Miren la compasión de Dios. Dice, tan lejos de nosotros echó nuestras transgresiones, como lejos del oriente está el occidente. Tan compasivo es el Señor con los que le temen, como lo es un padre con sus hijos. Él conoce nuestra condición humana. Somos hechos de carne. Y sabe que somos de barro. Miren, de lo único que se olvida Dios es de nuestros pecados cuando se los confesamos. Dios es omnisciente, todo lo sabe. Pero cuando confesamos nuestros pecados, los arroja en el fondo del mar y se olvida de ellos. Es compasivo. La compasión de nuestro Dios es más grande que la de cualquier padre o madre terrenal. Él no solo elige olvidar nuestras transgresiones y pecados cuando nos arrepentimos, sino que siempre nos trata con un amor inmenso. Nada de lo que hagamos o hayamos hecho empaña su amor. Nada, nada. Así que si incluso eres alguien que ya hizo su oración de fe, es un cristiano que persevera y alguna vez cae, no dudes en levantarte de nuevo, porque Dios es un Padre amoroso. Y si no lo haces, ahí está el enemigo, esperando con la culpa susurrarte en el oído para que te alejes de Dios. Él solo quiere alejarnos de Dios, alejarnos de esa compasión del Padre. Así que tenlo presente, la compasión del Padre es infinita, es puro amor. Él recuerda que somos humanidad, que somos materia, que somos de barro, de carne, y por eso es paciente y compasivo con nosotros. Por eso está dispuesto siempre a ayudarnos. Y por eso fue tan infalible con los ángeles, que tenían esa condición divina cuando se rebelaron, cuando pecaron, siguiendo al enemigo, siguiendo al pecador, al diablo. Ellos tenían condición divina y aún así, por el libre albedrío, optaron por pecar. Con él sí fue severo y los mandó de una para el infierno. ¿Por qué? Pero nosotros somos de condición terrenal. Por eso es tan compasivo con nosotros.
Pero ojo, no abusen. Si ya tenemos a Cristo en nuestro corazón, perseveremos en la santidad. Y es como lo decía en una clase que dicté a un grupo en la iglesia, en el templo donde me congrego. Es un círculo virtuoso para el que está con el Señor y un círculo vicioso para el que está en el pecado. El que está en el pecado mantiene como en un remolino pecando, pecando, pecando y todo lo que hace lo justifica y lo mantiene ahí. Pero el que está con Cristo en su corazón cada vez va como adquiriendo el carácter de Cristo mismo y uno se aleja del pecado. El pecado no le provoca. Por supuesto que podemos caer alguna vez, pero el pecado no nos llama la atención. Ya somos de otra condición espiritual, ya queremos agradarle más a Dios porque lo tenemos presente, entonces la conciencia no nos deja, el Espíritu Santo nos aleja del pecado. Y es un círculo virtuoso. Entre más perseveremos en la oración, en la intimidad con Dios, más lejos el pecado está de nosotros. Y llega un momento en que el enemigo no se atreve a molestarnos porque dice, con ese no puedo, con ese no puedo. Él está lleno del Espíritu Santo. Tremendo, ¿no? Por gracia de Dios. Promesa 20 de este capítulo. Protección del peligro. Eso está en el Salmo 32, versículo 7. Dice, tú eres mi refugio, tú me protegerás del peligro y me rodearás con cánticos de liberación. Dios es firme refugio para sus hijos. Imagínense, lo hacen los animales. Una osa defendiendo a sus osesnos. Cualquier padre o madre defiende a sus hijos, los protege. Con mayor razón Dios, que nos creó. Dios es firme refugio para sus hijos. En Él estamos a salvo y protegidos de las acechanzas del enemigo. En medio de cualquier circunstancia adversa podemos ir ante la presencia de nuestro Dios y refugiarnos en sus brazos poderosos, como dice el Salmo 91. Yo moro bajo la omnipotencia del Todopoderoso. Me abrigo con sus alas. Él nos recibe siempre y nos cuida. 21. Su guía y sus consejos. Eso está en el Salmo 32, versículo 8. Dice, el Señor dice, yo te instruiré, yo te mostraré el camino que debes seguir, yo te daré consejos y velaré por ti. Hermano, Dios te conoce mejor que nadie. Te ama más que nadie y quiere lo mejor para ti. Confía en su dirección, pide dirección en todo momento. Yo decía en un video anterior que el pecado más grande del mundo es no considerar a Dios en todas las cosas que hacemos. Pidámosle dirección, porque tenemos a un Dios. No vivamos como si no existiera. Pidámosle dirección cuando nos levantamos para ese día, para el trabajo, para educar a nuestros hijos, para usarla en nuestro continuo momento. Si vamos a hacer un viaje, si vamos a hacer un negocio, siempre pidámosle dirección y guía, pidámosle el consejo al Todopoderoso. A veces en las reuniones de trabajo, en las iglesias mismas, hay que tomar decisiones. Y hay gente que no suele consultar la guía de Dios. Yo se los aconsejo porque lo hago. Yo le pido consejo a Dios todo el tiempo. Si uno se equivoca a veces estando en la palabra, imagínense cómo se equivoca uno sacando a Dios de nuestras vidas. Entonces, perseveremos en consultar su guía, su consejo, para que cada vez nos equivoquemos menos. Y si lo hacemos, pues por esa permanencia en solicitar el consejo de Dios,
por ese deseo constante de que nos guíe, salir fácil de los errores que hemos cometido y cometer cada vez menos. Él nos llevará siempre por el buen camino, porque su voluntad es que estemos siempre cercanos a Él. 22. Crecimiento y vigor. Está en el Salmo 92, versículos 12 al 15. Dice: como palmeras florecen los justos, como cedros del Líbano crecen, plantados en la casa del Señor. Florecen en los atrios de nuestro Dios. Aún en su vejez darán fruto, siempre estarán vigorosos y lozanos, para proclamar: el Señor es justo, Él es mi roca, y en Él no hay injusticia. Siempre, siempre, el Señor es justo, Él es mi roca, y en Él no hay injusticia. Hay crecimiento y hay vigor para los que andan con el Señor y en su justicia. Nuestra fortaleza viene de Dios. En Él somos fuertes y podemos dar frutos, frutos de justicia, que lo glorifican a Él, por supuesto. Démosle la gloria a Dios de todo lo que hagamos. Aunque pasen los años, mantengamos nuestra raíz firme en Dios, y el Señor, que es justo, será como una roca para nosotros. Seremos inamovibles en Dios Todopoderoso. 23. Protección y ánimo para los que esperan en Él. Está en el Salmo 31, versículos 23 y 24. Dice: el Señor protege a todos los que confían en Él y esperan el cumplimiento de sus promesas. No pierdas la fe. Sigue confiando en la fidelidad de Dios. Llénate de ánimo y de valor y sigue adelante, firme en Él. Dios no te fallará. Dios no te fallará. Tremendo. Esta promesa se defiende por sí misma, no hay nada más que explicar. Y tiene que ver con lo que hemos dicho en las promesas anteriores, en los versículos anteriores. El que persevera en Dios, el que está con Él, siempre tiene el ánimo renovado para perseverar, para seguir el tiempo perfecto que Dios escoja para bendecirnos, para cumplir la promesa. La fe es muy importante acá, hay que tener fe. Y promesa 24, estarás con Dios por la eternidad. Qué hermoso eso. Está en Juan capítulo 41, versículos 1 al 3, dice: no se angustien, confíen en Dios y confíen también en mí. En el hogar de mi Padre, es Dios hablando, es Jesús hablando. En el hogar de mi Padre hay muchas viviendas. Si no fuera así, ya se lo habría dicho a ustedes. Voy a prepararles un lugar. Y si me voy y se lo preparo, vendré para llevármelos conmigo. Así ustedes estarán donde yo esté. Miren, hermanos, hermanas, cualquier angustia o dolor que estén viviendo en este momento es nada comparado con lo que nos espera en el cielo. Cualquier angustia o dolor no es para siempre. Esta es una vida temporal. En la vida terrenal las cosas pasan. En el cielo viviremos eternamente en amor y en justicia. Tu realidad, si eres hijo de Dios, es que morarás con Él toda la eternidad. Y lo opuesto a esta promesa es realmente el infierno. Saber que nos vamos para un lugar oscuro y ardiente siempre, pero desposeídos para siempre de la presencia de Dios. Ese es el infierno. Pero Dios nos promete que estará con nosotros. Jesús nos promete que nos preparará una habitación en el cielo con nuestro Padre. Y yo creo en eso. Hermanos,
Vamos a cerrar por acá para que no se extienda mucho el video. Les animo a que lo compartan, que interactúen. Miren, les prometo algo. Yo también les voy a cumplir esta promesa. Todo el que escriba en su comentario su correo electrónico, le haré llegar el PDF de este libro. Las promesas que nos hizo Dios. Sea cual sea en el país que estén, si entienden castellano, podrán tener las promesas que nos hizo Dios. No hay nada más hermoso, con eso quiero cerrar. No hay nada más digno que trabajar para el reino. Los animo en Cristo Jesús a que me ayuden a divulgar esta palabra. La palabra del libro de la vida. Hasta pronto. Bendiciones.